siniestros. El reverendo derrochador. If he can get a little to you, he can show enough bring manna from heaven for everybody. But he don't love one body more than he loves everybody. Somebody shout glory! Congregaciones de todos los estados sureños, desde Tennessee hasta Georgia, Mississippi y Alabama, se aglomeraban impresionados por un carismático pastor llamado Abraham Kennard y su increíble plan para ayudar a iglesias pobres. Todos daban gracias a Dios por la maravilla de prepararnos para recibir fondos para nuestras iglesias. Y bueno, después pasar de viniendo de un pastor amigo, lo escuchaban de mí y confiaban en mí y sentían que esto era algo legítimo y bueno. Kennard lo llamaba el Proyecto Iglesia, y Dios sabe que algunas de esas iglesias del sur necesitaban amor, cariño y preocupación, pero al cooperar con el esquema divino del Dr. Kennard, escribían un cheque a la Corporación de Redes de Inversiones Internacionales. El Proyecto Iglesia se formó para ser una bendición para las iglesias y que los pastores pudieran construir iglesias. Claro que conocíamos a muchos pastores que no tenían vehículos de la iglesia y algunos de ellos necesitaban tener cocinas. El proyecto era para ayudar a las iglesias y a los pastores a realizar sus sueños. Esta es una zona altamente religiosa, en donde la riqueza financiera pasa a segundo plano en cuanto a la fe. Todos quieren intentar tener una iglesia hermosa, por supuesto. Y mis feligreses estaban encantados, y yo también. Por esa razón pensé que había hecho algo realmente bueno. Escuché tu espíritu y seguiste bendiciéndome. El pastor Eddie Whitelaw promocionaba el esquema de Kennard como si fuera inspiración divina, una idea que había que realizar. El doctor Kennard explicaba que su interés en los pastores era porque él había sufrido cuando era pastor y que pensaba que podía desarrollar un programa donde pudiera ayudar a los pastores para que pudieran dedicar todo su tiempo al ministerio y no tuvieran que ejercer un trabajo laico. Eso me pareció fenomenal. El obispo Willie Robbins estaba tan entusiasmado que quiso conocer personalmente a Abraham Kennard. Hablamos muchísimo, desde el amanecer hasta el ocaso sobre Dios. Y cada uno daba su testimonio personal. Kennard invitó a Robbins a trabajar con él y convertirse en el primer afiliado de la Corporación de Redes de Inversión Internacional. El obispo pidió tiempo para pensarlo. Lo primero que hice fue orar. Esa fue la primera cosa que hice, orar. Bueno, al igual que tomo todas las decisiones siempre. Primero hablo con Dios sobre eso y mi respuesta fue, trabaja con él. El doctor Kennard nos convenció de que Dios le había hablado y le había dado esta visión. Y a decir verdad, hubiera sido algo maravilloso si lo hubiera hecho. La visión era físicamente exorbitante, que con una inversión de tan solo $3,000, la corporación le daría a la iglesia $500,000. Kennard decía que ya tenían cientos de dólares en el banco destinados a pastores pobres del sur como regalo divino. Pero cuando el obispo Robbins le prestó más atención, todo cobró sentido. Lo que yo entendí fue que él inicialmente recibiría algo de dinero de los impuestos de las corporaciones y que las corporaciones a su vez le darían ese dinero a la Corporación Internacional de Redes de Inversión y luego sería distribuido a través del Proyecto Iglesia como fondos sin fines de lucro. Yo como afiliado saldría, haría la presentación y él me pagaría $500. Los $500 saldrían de los $3,000 que pagaba cada iglesia. Cuando fui allá a reunirme con el obispo Robbins, le hice todo tipo de preguntas. Porque no quería prestar mi dinero, invertir mi dinero en eso y que al final resultara que todo no fuera más que una estafa. Y le pregunté, ¿de veras esto es real? Y él me dijo sí, y siempre su respuesta fue sí, sí, sí. Cientos de iglesias con el tiempo se unirían, entregando millones de dólares a la Corporación de Redes de Inversión Internacional. Al tratarse de una empresa tan altisonante, Abraham Kennard limitó la compañía a miembros de su familia, y no le agradó que su hermana Joyce no quisiera participar. Mi mamá
Me llamó varias veces, diciéndome, ¿por qué no vienes aquí a trabajar para Abraham? ¿Por qué limitarte a ganar poco dinero en Houston, 5 o 6 dólares por hora, cuando podrías ganar mucho más? Entonces él me dijo, escucha, tengo un boleto de avión en el aeropuerto Harvey. Te quiero en ese avión por la mañana. Para cuando Joyce tomó ese avión, la empresa de Abraham ya habría despegado y tenía su oficina general y una mansión en Wildwood, Georgia. Me pareció lo más hermoso que jamás había visto. Estaba en la cima de una montaña y tenía una gran piscina. Los primeros días que estuve allá, me pidieron que contestara los teléfonos y tomara los mensajes, porque tenían mucho trabajo. Los pastores rápidamente compraban el plan de Kennard. Algunos afiliados, como Eddie Whitelaw, estaban promocionando el proyecto y asegurándoles a los inversionistas que Abraham era un hombre de Dios. Su discurso era Dios, Dios, Dios. Él oraba y decía que había visto a Dios y que Dios le había dado este programa. Y le dije, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Estás seguro que esto es? Bueno, porque tenía dudas acerca de lo que pasaba con las corporaciones y por qué le daban su dinero a los ministerios. Inmediatamente pensé, no hay ganancia. Y por supuesto, me di cuenta, eso tiene sentido. Kennard hizo un video para darle más credibilidad al proyecto. En él aparecía el hermano de un ex campeón de peso pesado, Evander Holyfield, fingiendo ser un inversionista. Fue un toque maestro. Había gente que me estaba llamando de distintos lugares. Me llamaban personas desde Atlanta, desde Mississippi. Unos habían conducido toda la noche desde Jackson para traerme dinero. Un pastor me trajo $18,000 una noche. Llegó aquí a las 11:45 y luego condujo de vuelta porque al otro día debía trabajar. Esos pastores llamaban a amigos y esos pastores llamaban a amigos y todo comenzó a tomar forma. Me sentía bien. Me sentía muy bien con todo esto. Pensaba, vaya, esto es maravilloso. Todas estas iglesias van a recibir dinero para sus nóminas, para camionetas, buses, autos o lo que sea que necesiten, para reparar sus techos y, bueno, eso me hacía sentir muy bien. Nadie se sentía mejor que Joyce, quien estaba constantemente en contacto con los pastores, ansiosos por invertir grandes cantidades de dinero. Ellos estaban contentos, yo estaba contenta. Y él, Abraham, también. Y me decía, ¿qué les haces a mis afiliados que están entusiasmados? Estábamos listos, teníamos mucho dinero en el camino y ahora podíamos hacer actividades, podíamos ayudar, atender a los pobres, vestir a los necesitados. Yo creí en el programa del que me convenció el Dr. Kennard. El obispo Robbins me convenció. Y yo estaba totalmente convencido de que el programa era legítimo y que estos pastores recibirían el dinero que les había sido prometido. Pero, por supuesto, no resultó de esa manera. Después de 6 meses de recaudación, algunos inversionistas exigieron acciones. Joyce no sabía cómo responder, así que acudió a Abraham. Me dijo, responde las preguntas lo mejor que puedas. Yo soy el presidente de esta corporación y nadie me dice a quién auspiciar, ni tampoco en qué momento debo hacerlo. La fe en el proyecto Iglesia provocaba esperanza en las congregaciones por todo el país. Una inversión de $3,000 les otorgaría una subvención no reembolsable de $500,000. Después de una larga espera, Kennard reunió a su rebaño para darles buenas noticias. En esta noche en particular, se llevaría a cabo la recaudación. Oh, you're getting ready to get blessed. Oh! Just because you believe. Primero nos dio un extendido discurso sobre las bondades de Dios, diciendo que su nombre era Abraham Kennard y, por supuesto, el nombre Abraham significa padre de muchas naciones o el padre, el bendito y todo ese tipo de cosas. Todos estaban escuchando ansiosos y esperando a que llegara su turno. You ain't asked me, I just know what God just spoke to my heart. We're gonna bless her tonight when we get out of here. Come on. Hallelujah. Kennard se limitó a predicar. Nunca llegó a tocar el tema de las subvenciones. Muchas personas se quejaban de que si querían recibir un mensaje, recibirían un mensaje en su iglesia local, que la palabra de Dios podían recibirla en su iglesia y decían,
Tú no eres nuestro obispo, no eres nuestro pastor, no eres a quien seguimos como líder espiritual, sino que eres el hombre a cargo de recaudar fondos para que podamos hacer lo que necesitamos. Hablaba muy bien. Kennard era muy convincente. Disculpen. Sí, hablaba muy bien y se reía como si no hubiera nada malo en todo esto. Hallelujah. Amen. These people love you. Bless them. Las personas se pusieron aún más ansiosas cuando Kennard comenzó a referirse a sus inversiones como el queso. Nos dijo, recibirán su queso. Y si pudieran recibirlo en casa, si pudieran recibirlo en su casa, no estarían aquí queriendo recibir de mí queso. But while God was bringing him out, he needed a little cheese. So we gave him some cheese. Cheese sure helped in the preaching. I know that's right. La reunión concluyó solo con promesas de queso, lo que llevó a algunos pastores a preguntarse si esto sería una especie de trampa. Decidí decirle al doctor Kennard, tendrá que hacer algo, si no, no podré recaudar más dinero porque estoy teniendo problemas con los pastores. Entonces decidí orar, pedir orientación divina. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué estoy haciendo? ¿Está resultando bien esto? Kennard prometió otra reunión pronto, pero pronto se convirtió en después, lo que terminó siendo al año siguiente. Siguió cambiando la fecha de la reunión desde el mes de enero a febrero, de febrero al mes de abril a septiembre, de septiembre a noviembre, luego de nuevo en diciembre, y a esas alturas los pastores ya estaban molestos. Me llamaban obispo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Va a pasar esto de verdad? Y algunos también me preguntaban, ¿cree que esto vaya a pasar de verdad? Y yo siempre les decía desde mi corazón, claro que sí, lo creo. Creo que esto es real, realmente lo creo. Mientras los pastores Robbins y Whitelaw mantenían viva la fe, Joyce no lograba apaciguar a los pastores que querían la devolución de su dinero. Muchas noches me fui a casa con lágrimas en los ojos. Supongo que porque soy una persona de afectos y me hacía sentir mal saber que las cosas no funcionaban. Comencé a preguntarme por qué esto era así y por qué habían tantas dificultades. Le dije, Joyce, esto no puede estar pasando. Lo que tú crees que está pasando, tal vez te estés llevando la impresión equivocada. Y me dijo, no, Mike, algo no está bien. Una vez más, se anunció la entrega de las subvenciones en una reunión en Carolina del Norte. Parecía que la gran promesa al fin llegaría. Al menos los cheques eran cuantiosos, pero solo había 35 de ellos. Recibí mi gran cheque a nombre de la iglesia con $200,000. Y luego, lo que hizo fue pararse frente al micrófono y dijo, atención a todos los que recibieron su cheque, necesito hablar con ustedes inmediatamente después de que termine el servicio o el programa de esta noche. Detrás del escenario, Kennard les entregó sobres convencionales, cada uno con un cheque de menos de $2,000. El día que recibí mi sobre, estaba muy emocionado, pero cuando abrí el sobre, me sentí bastante decepcionado, así que me quedé esperando. Hablé con el doctor Kennard y me dijo, tal vez no entendiste, el programa en el que estamos trabajando es de nómina, así que recibirás $1,923.80 cada semana, hasta reunir los $200,000. Pero me perturbó un poco primero tener un cheque por $200,000 y luego recibir un poco más de $1,900. Eso fue una leve baja, por decirlo así. Whitelaw y Robbins públicamente continuaron creyendo en Kennard, pero en privado tenían serias dudas. Nos habían prometido, pero no se cumplía nada, aunque me estaba enviando los cheques a mí. Nadie más recibía cheques ni nada proveniente de él, y comenzaron a llamarme todos los días sin falta, quejándose, y mis reuniones comenzaron a ser interrumpidas por personas muy enojadas. 2 pastores de Florida y Alabama ya no querían más reuniones, y tenían a sus abogados preparando querellas. Y yo intentaba hacerlos esperar,
a ver si la distribución de las subvenciones iba a realizarse, y les decía que si demandaban, provocarían otras cosas y luego tendremos gente enojada porque no recibirían su dinero, solo porque yo confiaba que Abraham Kennard cumpliría y haría lo que nos prometió a todos desde un principio. Un día, el pastor Fox, uno de los afiliados de Mississippi, debía ir a un funeral en Tennessee. Por esa razón me llamó y me dijo, Joyce, te cuento algo. Tengo que asistir a un funeral y me gustaría pasar a conocerte, porque nunca he visto a ninguno de ustedes cara a cara. Y yo le dije, claro, encantada. Abraham no fue igualmente hospitalario. De hecho, se ausentó y esperó a que el pastor se fuera. Luego Kennard le hizo saber a Joyce su parecer. No puedes dejar entrar a nadie. ¿Por qué crees que tenemos guardias? Le dije, no tengo idea por qué tienes guardias. Pensaba que era por protección. Pero no sabía que no podía entrar nadie a esta oficina. Nunca había escuchado de una oficina donde no pudiera entrar ninguna persona para su atención. Desconcertada por la paranoia de su hermano, Joyce le pidió a su madre que lo confrontara. Le dije, mamá, por favor, ¿podrías venir? Abraham está actuando en una forma muy rara y comenzó a contar cosas que no tienen nada que ver con fondos para la iglesia. Cosas como barcos y motos todoterreno. Y cruceros y vacaciones apostando en Las Vegas. Acompañado de sus hermanos, primos e incluso de su mamá. Viajaba en un jet privado, desde donde a Kennard le encantaba hacer llamadas en conferencia. Y hablaba por teléfono, al igual como lo hacía en las reuniones, haciendo bromas y contando chistes y tardándose, mientras esperábamos nuestro dinero. Y él bromeaba y se jactaba de su dinero. Le prometí a mamá que un día sería rico, y lo soy. Realmente lo soy. Le prometí que le compraría un Jaguar, no, un Porsche. Y tiene un Porsche 0 kilómetros en su garaje. Los pastores también estaban gastando dinero, mientras esperaban su cheque prometido. Pidieron dinero prestado, compraron propiedades, compraron terrenos, y eso fue lo más triste. Cuando no solo invertían $3,000 y los perdían, sino cuando invertían también en propiedades que no podían pagar. Algunos compraron autos nuevos, mientras decían que esperaban dinero. Joyce recibía más llamadas que nunca. Debía controlar los daños y ya se le estaban acabando las excusas creativas. Yo intentaba hablar con Abraham al respecto, y él me decía, mira, yo no te contraté para eso. Ahora vuelve a tu escritorio y haz lo que se supone que tienes que hacer. Tal vez para poner a prueba la lealtad de Joyce, Abraham comenzó a hacer nuevas y alarmantes exigencias. Me dijo, escucha, te llevaré al banco y quiero que deposites estos $500,000 a tu nombre, ¿entiendes, Joyce? Y yo le dije, ¿$500,000? Yo no quería poner $500,000 a mi nombre. No le encontraba ningún sentido, pero no me dijo nada más. Todo eso para mí fue una situación bastante extraña. Entonces comencé a sentirme muy mal. Abraham Kennard había atraído a 1,600 congregaciones y organizaciones sin fines de lucro a su plan de inversiones, y todo lo que habían recibido a cambio eran promesas. El lugar de su siguiente promesa era Orlando, Florida, y la promesa era una reunión en la cual todos saldrían con su subvención. Acudieron pastores incluso de lugares remotos. Algunos no tenían dinero para ir y pidieron dinero prestado para viajar en avión. Otros viajaron en bus, algunos en sus autos, y cuando yo llegué allá estaba emocionado porque ahora todos estos pastores se estaban preparando para recibir su dinero. Abraham Kennard salió e hizo algo que no había hecho nunca antes. Comenzó a cantar. Cantaba por algunos minutos, luego salía del escenario a cambiarse de ropa y volvía a entrar. Cantó y habló hasta cerca de las 11 de la noche. Y algunos de los pastores se enojaron y comenzaron a mirarme, y yo no sabía qué decirles ni qué hacer.
El obispo Robbins estaba ahí sentado y nos mirábamos el uno al otro. Y yo le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué pasamos por este mal rato si se les dará dinero a estos pastores? Tiene que darles su dinero ya y que vuelvan a sus casas. Y él comenzó a hacer comentarios tales como, lo cito textual, ese es mi dinero y yo hago lo que quiero con él porque es mío. No pueden decirme qué hacer con mi dinero. Y creo que eso fue lo que gatilló que me molestara mucho, porque a partir de ese momento me puse a pensar, no es tu dinero, es nuestro dinero. Nosotros te lo dimos para ayudarte, a ayudarnos a conseguir lo que necesitamos. Después de las 11:15, salió y dijo que nadie iba a obtener su dinero esa misma noche, sino que lo recibiría después. Quise estrangularlo. Él había recibido mi dinero y se supone que debía distribuir nuestro dinero, pero en vez de eso, se jactaba de haberle comprado un Porsche nuevo a su mamá. Así que, sí, estaba muy enojado. Se retiró del lugar porque había algunos predicadores que estaban tan enojados con él que era muy probable que hubieran llegado a los golpes. Y yo intentaba calmar a la gente porque al tener 10, 15, 20 personas gritándote al mismo tiempo, uno finalmente solo quiere gritarles ¡silencio! Uno de los predicadores me tomó y me dijo, tú vas a explicarme por qué no recibimos el dinero. Y yo, avergonzado frente a todos, le respondí, no lo sé, y me dijo, tienes que decirme algo. Entonces yo me solté y él volvió nuevamente a sujetarme con mucha fuerza. Cuando no recibimos las subvenciones esa noche, para todas las iglesias, como me dijeron que sería, yo me molesté mucho. Yo, de hecho, me fui de la reunión, me fui antes esa noche. Cuando decidió que no le daría nada a nadie, sentí que no soportaría más. Esa noche renuncié. No quise firmar nada más. No fui a más reuniones. No supimos más de él por algunas semanas. Y luego me dijeron que estaba de vacaciones. Mientras tanto, en la mansión Kennard, Joyce estaba sobrepasada de llamadas. Desesperada, acudió a otro miembro del negocio de la familia, su otro hermano, LaVoice Kennard. Y le dije, LaVoice, ¿no será que todo esto es una estafa, verdad? Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, es que me están llamando demasiadas personas, diciéndome que no están recibiendo su dinero, pidiendo cartas. Abraham no devuelve sus llamadas y yo no sé qué hacer. Y LaVoice se lo comentó a Abraham. A la mañana siguiente fui a trabajar. Me llamaron de arriba inmediatamente y tuve que escucharlo. ¿Crees que estoy estafando a la gente? ¿Eso crees? ¿Acaso estás dudando de mí? Y le dije, por supuesto que creo en ti, Abraham, pero no puedo ignorar lo que la gente dice por teléfono y tengo un mal presentimiento. Al día siguiente, Kennard despidió a Joyce, diciendo que el trabajo era muy agotador para ella. Eso me destruyó porque estaba acostumbrada a hablar con los pastores todos los días y a orar con ellos porque ellos tenían grandes expectativas y pensaban que al entrar a la corporación les daríamos camionetas Escalade y algunos de ellos me llamaban diciendo, Joyce, amiga, tengo 5 clientes más y nos alegrábamos mucho y que luego Abraham me sacara de mi puesto de ese modo no estuvo nada de bien. Cuando fui a Wildwood, había guardias en la entrada y yo no pude pasar. Entonces pensé en usar mi posición y le dije, ¿acaso no sabe quién soy yo? Sí, señor, sí lo sé, es el obispo Robbins. Y le dije, bueno, necesito ver al doctor Kennard. Él no está recibiendo a nadie por ahora. Y yo le dije, ¿no podría llamar a la casa y decirle que soy el obispo Robbins? Entonces llamó a la casa y quien sea que haya contestado le dijo que no estaba recibiendo a nadie, sin importar quién fuera. Y en ese momento me dije, esto es muy extraño, esto ya es una locura. El obispo Robbins se encontró con Kennard en una lavandería en Chattanooga, Tennessee. El obispo encaró a Kennard por poner a su familia a cargo de los fondos. Le dije, incluso tienes familia que ni siquiera sabe hablar con los predicadores. Tengo predicadores llamándome, diciéndome que tu hermano dijo esto, que tu sobrina dijo aquello, que tu primo le dijo esto. Y le dije, eso no está bien. Todo esto no me parece bien. Te diré lo que voy a hacer. Y aquí es cuando renuncié.
Llamaré a todas las personas que metí en esto y les informaré que renuncio. Y él se puso muy nervioso, se enfureció. No llamarás a nadie. Y esa fue la primera vez que me gritó. Y fue cuando él y yo tuvimos una discusión. Y desde esa vez no nos volvimos a ver. La última vez que lo vi fue en la Corte Federal. Fue una estafa desde el principio. No había ningún negocio legal produciéndose ni por él ni por ninguna de las compañías que él controlaba. El fiscal asistente de los Estados Unidos, Russell Phillips, entró en acción y aportó una visión objetiva de los eventos ocurridos en los 18 meses pasados. Lo impactó que un estafador operara en un contexto tan espiritual. Y al pensarlo, esa fue una de las claves para toda esta estafa, porque sería difícil convencer a la gente si las abordas en el tren por la mañana o incluso dentro de tu propia oficina. Escucha, si me entregas los $3,000 hoy, el próximo mes o en 2 meses más, yo te podría entregar unos $500,000. Nadie en sus cabales le daría $3,000 hoy y bajo esas circunstancias. Al comenzar la investigación, la estafa de Kennard comenzó a deshacerse. Para Joyce, la dolorosa verdad comenzaba a aclararse. Y yo me decía, bueno, el dinero cambia a las personas. Tenía que ser el dinero que había llegado muy rápido y tal vez era demasiado. Pero cuando el ministro Phillips me habló de esto, me dijo, Joyce, ¿sabes cuántas iglesias tendrían que haber invertido $3,000 para que él pudiera fundar solo una iglesia? Saca la cuenta. Joyce batallaba con lo absurdo del plan financiero de su hermano. No podía creer que no lo hubiera descubierto antes. ¿Por qué tomaría solo $3,000 para darle a otra persona $500,000? Tendría que recaudar muchos $3,000 para obtener $500,000. Y pienso en la forma como gastaba el dinero tan profusamente. Esa fue otra señal. Es algo horrible pensar en ello. Mientras Joyce sacaba cuentas imposibles, el agente especial del FBI, Tim Coakley, comenzó a elaborar su propio cuestionario. La primera vez que escuché el nombre de Abraham Kennard fue cuando uno de sus empleados llamó al FBI y esa llamada me la transfirieron a mí. La manera en que el señor Kennard les pagaba a sus empleados era la siguiente. En el día de pago les presentaba un cheque y el empleado firmaba el reverso del cheque como si estuviera endosándolo en un banco. El señor Kennard o su representante entonces tomaban ese cheque, lo cambiaban por efectivo y le pagaban al empleado. Para reunir evidencia en contra de Abraham Kennard, Russell Phillips se unió a Coakley. Comenzaron por la oficina de la Boyce Kennard. Nos invitó a tomar asiento y el agente Coakley le dijo, antes de comenzar necesito hacerle algunas preguntas. Necesito saber si tiene pistolas, cuchillos, explosivos o algún dispositivo de ese tipo en la oficina. Y él dijo, no, nada de ese tipo. Y el agente Coakley dijo, entonces no le importa si revisamos. Y la Boyce Kennard dijo, claro, adelante. Y el agente Coakley fue detrás de su escritorio y sacó una escopeta cargada. Y la Boyce Kennard dijo, bueno, tengo eso aquí porque en esta oficina entra y sale mucho dinero. Y yo le dije, sí, lo sé, por eso estamos aquí. A Joyce no le sorprendió la visita de los agentes. Sospechaba que sus hermanos estaban realizando una estafa. Lo que no podía creer era que fuera rechazada por su propia familia. Esa es la parte que creo que me dolió más. Que hubieran hecho todo esto frente a mis narices. Y que luego empezaran a tratarme como si no fuera nadie. Ellos solo me usaron para atraer clientes y para que los mantuviera calmados todo el tiempo. Creo que ella lo sabía. Creo que sabía que lo que estábamos preguntando en realidad había pasado. Eso me demostró que mi hermano no tenía intenciones de subvencionar ni siquiera a una iglesia. Ella había estado ahí y lo había visto con sus propios ojos, lo había escuchado, había oído de algunas de las reuniones en las que Abraham había prometido entregar el dinero a estas iglesias y a otras organizaciones y no había cumplido. Y había recibido docenas y docenas de llamadas, a veces semana tras semana tras semana, de la misma persona diciendo, Abraham Kennard prometió pagarme esta cantidad de dinero y no la he recibido. Incluso había fotos de Abraham
con billetes de $100 dispuestos en fila hacia arriba y hacia el lado sobre una cama de tamaño king. Ahí estaba mi mamá, mi hermano y su esposa en el casino. Armados con información financiera, los investigadores se sintieron con la confianza de cerrar la corporación. Entonces visitaron al abogado de Kennard, Scott Cunningham, a través de quien procesaron millones de dólares. Cunningham inmediatamente dio aviso a Abraham Kennard de que la cuenta sería congelada y confiscada, y Abraham Kennard llamó a su hermano Lavois Kennard y a su medio hermano Alvin Jasper a una reunión en el restaurante Papado en Houston. Y en esa reunión les dijo, el gato se puso a correr. Era una clave para decir que los agentes federales estaban investigando. Kennard cobró su fortuna inmediatamente, en efectivo. Entonces comenzaron a retirar sistemáticamente más de $600,000 desde estas cuentas bancarias para entregárselos a Abraham Kennard en efectivo. Con una orden de cateo en la mano, Coakley fue a la mansión Kennard. Una vez dentro de la casa, fue muy obvio para el agente Coakley el tipo de hombre que era en realidad este carismático predicador. Había fotografías de cruceros y fotos de él con celebridades, y entonces nos dimos cuenta de que todo esto era parte de su farsa y que así se ganaba la confianza de la gente, haciéndose ver como alguien más importante de lo que en realidad era. La oficina de Kennard era un altar a su éxito mundial. También era una mina de evidencia de la forma en la que se aprovechaba de sus inversionistas. Algunas de las mejores evidencias eran grabaciones de video que había hecho de algunas de sus presentaciones. Había una grabación de video de una entrevista que le hizo a Bernard Holyfield, que era una farsa. Y eso significó que cientos de iglesias invirtieran su dinero. También documentos en los que declaraba tener 196 millones disponibles, 346 millones disponibles. A la fiscalía le llevó 2 años preparar el caso, tiempo en el que Kennard fue muy cooperador. Proclamaba su inocencia todos los días a través de llamadas en conferencia en línea en las que todos participaban. Y les hacía saber que no era un estafador y que si lo fuera, se habría escapado. Al momento de ser investigado, Kennard sí se fue. De pronto escapó, acompañado de su asistente personal, su prima Janie Trammell. Estuvo prófugo por 5 semanas y Janie Trammell estaba con él, ayudándolo a evitar ser capturado durante ese periodo de 5 semanas, y viajaron por 7 u 8 estados, creo que fueron de Georgia a Tennessee, a Arkansas, luego a Oklahoma, y en algún momento de vuelta a Florida y después a Mississippi. 5 semanas después de que inculpamos a Abraham Kennard, él fue capturado por un equipo especial del FBI en Okolona, Mississippi, donde estaba escondiéndose en una casa junto a Janie Trammell. La última investigación incluyó no solo a Abraham Kennard y Scott Cunningham, sino también al hermano de Abraham Lavois, a su medio hermano Alvin Jasper y a su prima Janie Trammell. El proceso hacia el juicio fue intenso. Sentían tener pruebas más que suficientes para enviar a Kennard a la cárcel por mucho tiempo. Sin embargo, para algunas de las víctimas de Kennard, la justicia era su última prioridad. Me llamó un predicador llorando y me dijo, sabes, me voy a suicidar y tengo una pistola. Perdí mi casa, perdí mi auto, perdí mi iglesia. Mi esposa me dejó y se llevó a mis hijos. Realmente no tengo nada por qué vivir. Abraham Kennard tenía un sueño y trabajó mucho para hacerlo realidad. Se hizo rico. Su madre era muy feliz con su auto de lujo, pero al parecer ninguno de ellos sabía o le importaba que su éxito fuera a costa de pastores pobres. Incluso uno de ellos pensando en el suicidio. Y le dije, antes de que atentes contra tu vida, escúchame. Si perdiste tu iglesia, simplemente quiere decir que Dios te tiene otra mejor. Si perdiste tu auto, siempre puedes comprarte otro auto. Si perdiste tu casa, te prometo que tendrás otra casa. Si tu esposa no te ama lo suficiente para quedarse contigo en un momento difícil,
Dios te ayudará, te lo prometo. Y en cuanto a tus hijos, si te amaban al momento de salir por la puerta, te seguirán amando. Bajó la pistola y me llamó al día siguiente para agradecerme. En el juicio, la evidencia en contra de Kennard fue caracterizada por la decepción y la traición. Uno de los pastores que testificó en el juicio lo resumió diciendo que Abraham Kennard lastimó a personas que ya estaban sufriendo, y ese era uno de los puntos clave que enfatizamos al jurado. Este era un hombre sin consideración por las víctimas de este caso. Solo le preocupaba cuánto dinero podría quitarles, y él les decía lo que necesitara decirles para que le dieran su dinero. Kennard enfrentó cargos de fraude postal, evasión de impuestos y conspiración para efectuar lavado de dinero. La evidencia en su contra era irrefutable, pero se declaró inocente. Y para empeorar, se representó a sí mismo en la corte. En ocasiones él se refería a sí mismo en tercera persona y les hacía preguntas a los testigos como, ¿es cierto que el doctor Kennard les dijo esto o aquello? Y en un momento uno de los testigos le dijo, ¿estás hablando de ti mismo? Le pregunté al juez, su señoría, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? Y me dijo, claro, obispo Robbins. Y entonces le dije, pero no sé cómo llamarlo, porque no sabía. Y me dijo, bueno, él se está representando a sí mismo en tercera persona. Así que puede llamarlo Abraham Kennard o como usted quiera llamarlo en realidad. Kennard admitió haber cometido errores, pero declaró no haber tenido intenciones de defraudar a nadie. Le dijimos que no le creíamos. Toda la evidencia indicaba lo contrario. No había evidencia de que hubiera tenido alguna inversionista. No había evidencia de que alguna vez haya tenido dinero para sustentar a estas iglesias o que haya tenido alguna organización sin fines de lucro o que no haya tomado el dinero de alguna de sus víctimas. Lo que es típico en un caso como este, en una estafa de este tipo, el estafador usa parte del dinero que obtiene de sus primeros inversionistas para pagar las devoluciones y para hacer parecer como que las promesas que hacían eran legítimas. A eso lo llamamos dinero semilla, y eso lo hacen para hacer ver la estafa mucho más creíble. Pero algunas pruebas presentadas ante el jurado hacían parecer a Kennard como un ser infame. Cuando vi la fotografía de él en la cama, sosteniendo billetes de $100 y con más billetes repartidos por sobre toda la cama, en el hotel, en el casino, me dije, no lo puedo creer. Y mi corazón Si me hubieran tomado una foto a mí, me hubiera visto muy enojado y con el ceño fruncido. En el interrogatorio al pastor Whitelaw, Kennard creía erróneamente que el gentil Eddie Whitelaw lo trataría amablemente. Cuando lo tuve frente a mí, me enojé. Me enojé mucho con él por lo que había hecho. Y recordé al predicador que me había llamado amenazando con quitarse la vida. Le dije, no puedo creer que hayas tomado el dinero de estos pastores y que permitieras que se involucraran tanto como para perder su casa, su auto, su esposa, sus hijos, y que ahora él quiera suicidarse por $3,000. ¿Eso te parece correcto? Cuando llamaron a Joyce al estrado, la culpabilidad de su hermano era obvia para todos, pero dijo la verdad, aun cuando significara alejarla más de la familia. Necesité todas las fuerzas que tenía dentro. Diría que fue el peor sentimiento que puede tener una persona al tener que decir todo lo que había pasado. Porque bueno, no iba a decir nada más que la verdad. Y la verdad tenía una cara muy fea. Cuando bajé del estrado apenas podía respirar. Sentía que algo me estaba ahogando. Y en ese momento vino él, porque él sabía que yo estaba destrozada. Vino el señor Phillips y me dijo, Joyce, ¿estás bien? Debes tener mucha calma. Y me dijo, solo puedo imaginar cómo te sientes ahora al perder a toda tu familia. El jurado se reunió por poco más de un día. El veredicto, culpable de todos los cargos. El juez lo envió a una prisión federal por 17 años. Por algún motivo no le tenía ninguna lástima, porque pensaba que no solo había obtenido $792,000 provenientes de los hombres que yo inscribí
sino que había ganado $9 millones de todo el país con esta estafa. Así que en realidad, que pasara 17 años en prisión no era mucho tiempo para él. Sorprendentemente, Joyce encontró amor en su corazón para su hermano, aún después de todo lo que había pasado. Fui donde él para abrazarlo y él me empujó. Me dijo, atrás, atrás, no me toques, no me abraces, no vuelvas a dirigirme la palabra el resto de tu vida. Abraham me dijo todo eso, pero mi madre me dijo cosas aún peores. Todo fue peor después del juicio. Después del juicio, mi esposa se puso... mi esposa estaba pasando por un estado depresivo. Nunca antes la había visto así. Tuvo que internarse en el hospital. Eso fue lo que pasó. Mi madre se puso en mi contra y... ahora yo ya no tengo más familia. En las secuelas de la devastación forjada por Abraham Kennard, los pastores repasaron los hechos para poder perdonar, aunque difícilmente puedan hacerlo alguna vez. Nunca había participado en nada como eso en mi vida. Y si pudiera volver atrás, escaparía de ello tan rápido como pudiera. A pesar de la evidencia presentada en el juicio, es incomprensible cómo Kennard pensó que podría salirse con la suya. Aún estoy tratando de entenderlo. Realmente no sé. Pero él fue capaz de ganarse la confianza de muchas personas. Y había intentado aclarar esto desde hacía muchos años. Él comenzó en Houston. En Dallas intentó lo mismo y no prosperó. Así que démosle la oportunidad de volver y ordenar su cabeza, superar todos sus traumas y cuando salga, en su momento salga fortalecido. Fue cuando tocó el tema religioso y empezó a orientarse a organizaciones de la iglesia que esto finalmente le resultó. ¿Qué particular carácter llevó a Kennard a embarcarse en una estafa tan ampliamente improbable? No hay duda que distinguía entre el bien y el mal. Durante toda su vida, Abraham conoció la Biblia al revés y el derecho. Tuvo la habilidad para predicar y hacer que a uno se le erizaran los pelos. Un hombre de Dios sabe perdonar. Todos lo saben. Todos creían que Kennard los había llevado al viaje más oscuro de sus vidas. Él destruyó la vida de muchas personas. Porque cuando hieres al pastor, hieres a la iglesia. Cuando hieres a la iglesia, hieres a familias. Y cuando hieres a las familias y a los individuos, hieres justo en su esencia. Esa es la verdad. Tal vez el ministro Armstrong vio mejor que nadie la profunda inseguridad que había al interior de Abraham. Él dijo que le había dicho a su mamá que sería rico. She wasn't my mama, I just dated her. Ain't she sweet? ¿Realmente sería así de simple? Personalmente creo que las intenciones del Dr. Kennard eran buenas al principio. Pero no se puede controlar al dinero, sino que el dinero lo controla a uno. Ya lo perdoné. De verdad. Nunca olvidaré... No puedo, porque olvidar sería como permitirle a alguien venir y hacer lo mismo. Y no estoy dispuesto a dejar que pase de nuevo. Así que ahora soy muy cauteloso. Como le dije a alguien antes, volveré a recaudar dinero como lo hacían en los viejos tiempos. Friendo pescado, lavando autos y otras cosas, haciendo programas de iglesia y servicios para que cuando llegue el dinero sepamos que realmente trabajamos por él. Así lo veo. Ha sido muy solitario en todo lo que se refiere a mi familia. Es decir, tengo a mi marido, eso es cierto. No podría haber salido adelante sin él. Sin Jesucristo y Michael Nelson claramente no habría podido hacerlo, no. Pero resulta que mi salud, mientras más lo pienso, veo que más se va deteriorando. Mi último mensaje sería que todos los hombres y mujeres de Dios en todas partes tengan mucho cuidado. Si piensan que Dios les habla, está bien, pero investiguen. Aun cuando Él dijo a Moisés que
iba a darles tierra que emana leche y miel, envió a sus espías para cerciorarse. Y ahora, en retrospectiva, lo aprendí de la peor forma. Pero deben estar atentos y tener mucho cuidado porque Abraham Kennard no será el último estafador. Siempre habrá otros. Los primeros días que estuve allá, me pidieron que contestara los teléfonos y tomara los mensajes, porque tenían mucho trabajo. Los pastores rápidamente compraban el plan de Kennard. Algunos afiliados, como Eddie Whitelaw, estaban promocionando el proyecto y asegurándoles a los inversionistas que Abraham era un hombre de Dios. Su discurso era Dios, Dios, Dios. Él oraba y decía que había visto a Dios y que Dios le había dado este programa. Y le dije, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Estás seguro que esto es? Bueno, porque tenía dudas acerca de lo que pasaba con las corporaciones y por qué le daban su dinero a los ministerios. Inmediatamente pensé, no hay ganancia. Y por supuesto, me di cuenta, eso tiene sentido. Kennard hizo un video para darle más credibilidad al proyecto. En él aparecía el hermano de un ex campeón de peso pesado, Evander Holyfield, fingiendo ser un inversionista. Fue un toque maestro. Había gente que me estaba llamando de distintos lugares. Me llamaban personas desde Atlanta, desde Mississippi. Unos habían conducido toda la noche desde Jackson para traerme dinero. Un pastor me trajo $18,000 una noche. Llegó aquí a las 11:45 y luego condujo de vuelta porque al otro día debía trabajar. Esos pastores llamaban a Sarlo. Lo primero que hice fue orar. Esa fue la primera cosa que hice, orar. Bueno, al igual que tomo todas las decisiones siempre. Primero hablo con Dios sobre eso y mi respuesta fue, trabaja con Él. El doctor Kennard nos convenció de que Dios le había hablado y le había dado esta visión. Y a decir verdad, hubiera sido algo maravilloso si lo hubiera hecho. La visión era físicamente exorbitante, y con una inversión de tan solo $3,000, la corporación le daría a la iglesia $500,000. Kennard decía que ya tenían cientos de dólares en el banco destinados a pastores pobres del sur como regalo divino. Pero cuando el obispo Robbins le prestó más atención, todo cobró sentido. Lo que yo entendí fue que él inicialmente recibiría algo de dinero de los impuestos de las corporaciones y que las corporaciones a su vez le darían ese dinero a la Corporación Internacional de Redes de Inversión y luego sería distribuido a través del proyecto Iglesia como fondos sin fines de lucro. Yo como afiliado saldría, haría la presentación y él me pagaría $500. Los $500 saldrían de los de la iglesia y algunos de ellos necesitaban tener cocinas. El proyecto era para ayudar a las iglesias y a los pastores a realizar sus sueños. Esta es una zona altamente religiosa, en donde la riqueza financiera pasa a segundo plano en cuanto a la fe. Todos quieren intentar tener una iglesia hermosa, por supuesto. Y mis feligreses estaban encantados, y yo también. Por esa razón pensé que había hecho algo realmente bueno. Escuché tu espíritu y seguiste bendiciéndome. El pastor Eddie Whitelaw promocionaba el esquema de Kennard como si fuera inspiración divina, una idea que había que realizar. El doctor Kennard explicaba que su interés en los pastores era porque él había sufrido cuando era pastor y que pensaba que podía desarrollar un programa donde pudiera ayudar a los pastores para que pudieran dedicar todo su tiempo al ministerio y no tuvieran que ejercer un trabajo laico. Eso me pareció fenomenal. El obispo Willie Robbins estaba tan entusiasmado que quiso conocer personalmente a Abraham Kennard. Hablamos muchísimo, desde el amanecer hasta el ocaso sobre Dios. Y cada uno daba su testimonio personal.
Kennard invitó a Robbins a trabajar con él y convertirse en el primer afiliado de la Corporación de Redes de Inversión Internacional. El obispo pidió tiempo para pensar. Siniestro. El reverendo derrochador. If he can get a little to you, he can show enough bring manna from heaven for everybody. But he don't love one body more than he loves everybody. Somebody shout glory! Congregaciones de todos los estados sureños, desde Tennessee hasta Georgia, Mississippi y Alabama, se aglomeraban impresionados por un carismático pastor llamado Abraham Kennard y su increíble plan para ayudar a iglesias pobres. Todos daban gracias a Dios por la maravilla de prepararnos para recibir fondos para nuestras iglesias. Y bueno, después pasar de viniendo de un pastor amigo, lo escuchaban de mí y confiaban en mí y sentían que esto era algo legítimo y bueno. Kennard lo llamaba el Proyecto Iglesia, y Dios sabe que algunas de esas iglesias del sur necesitaban amor, cariño y preocupación, pero al cooperar con el esquema divino del Dr. Kennard, escribían un cheque a la Corporación de Redes de Inversiones Internacionales. El Proyecto Iglesia se formó para ser una bendición para las iglesias y que los pastores pudieran construir iglesias. Claro que conocíamos a muchos pastores que no tenían vehículos 3,000 que pagaba cada iglesia. Cuando fui allá a reunirme con el obispo Robbins, le hice todo tipo de preguntas. Porque no quería prestar mi dinero, invertir mi dinero en eso y que al final resultara que todo no fuera más que una estafa. Y le pregunté, ¿de veras esto es real? Y él me dijo sí, y siempre su respuesta fue sí, sí, sí. Cientos de iglesias con el tiempo se unirían, entregando millones de dólares a la Corporación de Redes de Inversión Internacional. Al tratarse de una empresa tan altisonante, Abraham Kennard limitó la compañía a miembros de su familia, y no le agradó que su hermana Joyce no quisiera participar. Mi mamá me llamó varias veces, diciéndome, ¿por qué no vienes aquí a trabajar para Abraham? ¿Por qué limitarte a ganar poco dinero en Houston, $5 o $6 por hora, cuando podrías ganar mucho más? Entonces él me dijo, escucha, tengo un boleto de avión en el aeropuerto Harvey. Te quiero en ese avión por la mañana. Para cuando Joyce tomó ese avión, la empresa de Abraham ya habría despegado y tenía su oficina general y una mansión en Wildwood, Georgia. Me pareció lo más hermoso que jamás había visto. Estaba en la cima de una montaña y tenía una gran piscina.